bienvenidos a Our Journey. En el video de hoy estaremos estudiando sobre 1 Samuel, capítulo 5. No me he dado por olvidada, me acuerdo que todavía tenemos la serie de estudiando el primer capítulo de Samuel, así que hoy vamos para el capítulo 5. De ahí busca tu Biblia y démosle lectura juntos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Elohim, la llevaron desde Eben-Ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Elohim y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahweh, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahweh. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los Kohanim de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Yahweh sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Elohim de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Elohim de Israel? Y ellos respondieron: pasad el arca de Elohim de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Elohim de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Yahweh estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Elohim a Ecrón, y cuando el arca de Elohim vino a Ecrón, los escronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Elohim de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Elohim de Israel y vuelva hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Elohim se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Ante Yahweh se dobla toda rodilla, sin importar si es rodilla humana o es alguna rodilla de algún dios. El capítulo 5 de 1 Samuel nos da a entender que Dagón ni ningún otro dios tiene poder, porque así como la presencia de Yahweh estaba en el arca de los mandamientos, hizo que la estructura de la imagen del dios de los filisteos se cayera, y que ese mismo Dios no se aguantara ante la presencia, que no se rompiera, sino que se mantuviera completo, nos hace entender que no hay un Dios ni de barro, ni de madera, ni de carne humana que sea más poderoso que Yahweh. Ninguno de ellos tiene poder. Hasta Dagón le rindió pleitesía y adoración a Elohim, porque los mandamientos tienen poder, son importantes. Él usó la misma arca que los israelitas usaron como un amuleto ante la guerra contra los filisteos, para hacerles entender a los filisteos y al mismo Israel que él es el gran yo soy. Porque el pueblo filisteo cogió el arca sabiendo que era lo que le proporcionaba, digámoslo así, esa victoria, esa protección, esa seguridad al pueblo de Israel. Y ellos estaban felices de tener lo que protegía al pueblo de Israel, pero no estaban dispuestos a rendir sus costumbres, sus hábitos para aceptar la protección de Elohim de Israel, sino que vinieron y lo cogieron como un botín de guerra y lo mezclaron con lo pagano, y lo sucio y lo limpio no puede estar junto. Entonces esto le hace entender también a los israelitas que al ver cómo Yahweh usó lo que ellos pensaron que si lo ponían allí no iban a ser atacados e iban a ganar, la manera en que Yahweh cuida de lo suyo. En el arca estaban los mandamientos. Yahweh dio orden que solo los levitas podían tocar el arca de ser necesario. En la Biblia registra que una persona, por pensar que sus manos estaban más limpias que el suelo, tocó el arca cuando se iba a caer y murió. Yahweh en su infinita misericordia permitió que los filisteos tomasen la arca
y no murieran, porque así como le enseñó al pueblo de Egipto que Él es el Todopoderoso, de la misma manera les enseñó a los filisteos que Él es el Todopoderoso, a través de las enfermedades que les envió y la destrucción de la estatua de Dagón. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que tocó el arca para que no se cayera al suelo y los filisteos? Es que la persona que, digo la persona porque no me acuerdo ahora mismo el nombre, que tocó el arca para que no se cayera al suelo, ya sabía las instrucciones. Él sabía que no se podía tocar y aunque tuvo una buena intención, ya había unas instrucciones dadas. Los filisteos no conocían nada de eso, pensaban que era un amuleto, que era donde el Elohim de Israel se manifestaba. Igual que ellos podían pensar que a través de su estatua era el Dios de ellos manifestándose. Porque pues era una mente paganizada, no entendían. Y Yahweh permite que ellos lo toquen sin morir instantáneamente. Porque la que leímos nos dice que luego, que luego si no eran heridos por enfermedad, eran muertos. Entonces sí hubo muerte. Simplemente que no tan instantáneamente como sucedió con aquella persona israelita, sino que de una manera distinta para que se dieran cuenta y dejaran al pueblo de Israel en paz. Solamente el faraón dejó a ir a Israel de Egipto cuando Yahweh enfrentó a todos los dioses de Egipcio. Entonces así también tenía que hacerlo con los dioses filisteos para que ellos entendieran que Yahweh era y será siendo el supremo. Ahora nos vamos para aprender sobre los lugares que fueron mencionados en el capítulo 5 de Primera de Samuel. El primer lugar mencionado es Eben Ezer. Significa la piedra de la ayuda. Se especifica que estaba a menos de un día de viaje a pie desde Silo, cerca de Afec, en las cercanías de Mizpa, cerca de la entrada occidental del paso de Betorón. Su ubicación no se ha identificado con mucha certeza en tiempos modernos. Algunos la identifican con Beit Ixa y otros con Dair Abam. Astot. Corresponde a la antigua Astot, una de las 5 ciudades-estado de los filisteos, que fue posteriormente controlada por israelitas, griegos, romanos, bizantinos, cruzados y árabes. Es sede de la vacante diócesis de Azoto. Actualmente es un importante centro industrial y puerto pesquero y comercial, el mayor de Israel y desde donde se importa el 60% de los bienes del país. Era una de las 5 ciudades-estado filisteas. Según la Biblia, en los tiempos de David y Salomón, el rey de Achis, que significa enojado, era el hogar de Goliat, así como también el de Itaí y sus 600 soldados que ayudaron a David en su exilio con Absalón. Ecrón fue una de las 5 antiguas ciudades de la Pentápolis filistea, ubicada en el suroeste de Canaán. Durante la Edad del Hierro fue ciudad fronteriza entre Filistea y el reino de Judá. Estoy leyendo mi propia letra y aún así me trabo. Los personajes, los príncipes filisteos. En el capítulo 5 no los menciona su nombre, así que no pude buscar el significado de su nombre. Pero no era nada más un príncipe, sino que eran varios, lo que nos da a entender que por región o por ciudad había un príncipe. Es como lo que hoy en día está el presidente o el gobernador en mi caso, y hay alcaldes que se encargan de administrar el pueblo que ellos están encargados de cuidar, de mejorar, de ayudar, pero todo eso tiene que rendírselo al gobernador y al pueblo. Pues también de esa forma los príncipes filisteos, que se pasaron la papa caliente del arca sobre a quién dársela para que la enfermedad y la muerte no les viniera, pero le estaban haciendo mal. ¿Qué tan parecido tienen con el gobierno actual? Hasta aquí el video, espero que les haya gustado y que hayan aprendido sobre Samuel. El libro de Samuel es muy interesante y me gusta, la verdad. Me gustaría también saber qué es lo que has aprendido sobre el capítulo 5, así que ten toda confianza en dejarlo en los comentarios.
No te olvides de like ni de compartirlo y tampoco de suscribirte porque en Our Journey traemos videos de todo un poco que nos ayudan en nuestro camino con Yahshua. Así que hasta la próxima. Yahweh te bendiga. I love you.